Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, el Señor nos regala una nueva oportunidad, ¿cierto? De poder reunirnos, a honrarle, adorarle y por supuesto aprender de su palabra, ¿cierto? Así es nuestro Dios de hermoso, que está siempre dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos. Y bueno, me alegra estar con ustedes en este hermoso segundo culto que el Señor nos permite. Bueno, tuvimos un inconveniente, pero ya lo solucionamos. Con un hermoso tema, enemigos dentro de la familia, ¿cierto? Agradezco la invitación a su querido pastor, que nos distinguimos desde cuando yo era niña. A su querida esposa, me alegra estar con ustedes. Y bueno, leamos la hermosa palabra del Señor, Marcos, capítulo 3, versículo 24 y 25. Y nos habla de un aspecto muy importante que tiene que ver precisamente con ese tema que vamos a ver un poco hoy, ¿cierto? Dice, leámoslo todos a una voz. Si un reino está dividido, Marcos 3, 24 y 25. Algunos que todavía están buscando, los que no pueden leer conmigo ahí en la presentación. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén, hermanos. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Se me bloqueó. ¿Dónde está hermana Ana? Bueno, gracias al Señor. ¿Dónde estará la hermana Ana? Lo que pasa, hermano, es que tuve un inconveniente con la presentación que traía. Resulta que no la abre mi celular. Hermana Ana me está prestando su celular y se bloquea. Amén. Ok, bueno, esperemos que no me olvide, no te por aquí cerquita. Bueno, Dios me los bendiga. Un reino, entonces vemos cómo en la palabra del Señor empieza, ¿cierto? Si un reino se divide contra sí mismo, no podrá sobrevivir. Y si asimismo, si esa familia está dividida, ¿cómo pueden sobrevivir? ¿Cómo pueden lograr el objetivo que es estar juntos? ¿Cierto? Que es permanecer, que es vivir bien acorde pues al diseño que Dios estableció para la familia, porque Dios desea que las familias vivan bien. Amén, hermanos. ¿Y cómo lo pueden hacer si no somos capaces de colocarnos de acuerdo? Cuando hablamos de división, hablamos de la poca capacidad de llegar a acuerdos, de la poca capacidad de cumplir. A veces llegamos a acuerdo y sí, vamos a mejorar, sí, vamos a cambiar, pero pura palabrita. Y de acción y de trabajo y de esfuerzo, pocón. Entonces resulta que seguimos en la misma situación, en los mismos problemas, en las mismas circunstancias. Y hermano, a veces se nos convierte en unos círculos viciosos, donde todo el tiempo mejoramos un poquito, volvemos y hacemos daño, maltratamos, humillamos, una cantidad de cosas, generamos conflicto y nos dañamos y ofendemos, etcétera. Ya nos pasa el malestar emocional y volvemos otro poquito de paz y vuelve otra vez. Y parece que nos la pasáramos toda una vida en esos procesos, ¿no? Entonces mire cómo la palabra precisamente nos enseña que hay que trabajar para que nuestra casa esté unida. Hay que esforzarnos para que nuestra casa esté unida. Amén, hermano. Y es un trabajo que debemos hacer, bueno, principalmente la pareja, que son los que administran el hogar. Amén, hermanos. Porque ustedes son los directores, los hijos al fin y al cabo se adaptarán y se acostumbrarán a la guía de los padres. Amén, hermanos. Entonces, cuando hablamos precisamente de enemigos, de hacer daño, hermanos, les tengo una noticia que a veces no nos gusta mucho, pero cuando se trata de causar daño, los seres humanos son los que más tienen esa capacidad de hacer daño. Dolorosamente, el ser humano tiene la capacidad de construir o de destruir.
Y el ser humano es capaz de destruir inclusive hasta lo que más ama. Inclusive hasta en nombre del amor le hace daño a los suyos. ¿Cuántas versiones no escuchamos en las noticias? No, es que como la amaba tanto, o en nombre del amor, la maté. La maté con los hijos, ¿cierto? O me quité la vida y de una vez, ¿cuántos no se han matado en familia? ¿Cierto? Y en nombre del amor, es que no quería que sufrieran, en nombre del buen hacer. Pero hermanos, bendito sea el Señor que lo tenemos a Él. Para que el Señor nos ayude a no confundirnos en tanta distorsión que hay sobre el amor, sobre la familia. Porque algunos le llaman a eso, no, pues qué valiente lo que fue capaz de hacer. Hermanos, que el Señor nos ayude. Así que cuando se trata de causar daño al ser humano, se lleva el número 1. Ah, claro, ese ser humano sin el Señor. Porque es diferente cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Debe ser diferente, ¿cierto? Debe ser diferente cuando tenemos al Señor en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero encontramos, hermanos, que por ejemplo, en las grandes situaciones que se han presentado a nivel mundial, por ejemplo, cuando hay una catástrofe terrible, un terremoto, bueno, los que están por allá cerca del mar, un maremoto, bueno, una cantidad de cosas, deja muchos daños y deja muchos muertos, ¿cierto? Pero usted ve que pasa el tiempo y la gente se recupera. Las casas vuelven y se construyen. El pueblo vuelve y se forma más adelante, más atrás o en el mismo lugar, pero se logra salir a flote. Pero hermanos, tenemos una complicación con precisamente el ser humano, y es el hecho de que ese daño que hace el ser humano a veces es más grande precisamente que el daño que puede hacer una bomba o el daño que puede hacer una catástrofe. Y pudiésemos decir, ¿pero por qué? Si nosotros no hemos matado a nadie, ¿cuánto no mata una catástrofe y cuántos no matan una bomba? Pero muchas veces no es una muerte física, es una muerte en el área hasta emocional y espiritual. ¿Cuántas veces? Y soy testiga, y hay muchos estudios que indican precisamente que hay seres humanos que sufren toda la vida. El ser humano, hay seres humanos que sufren desde que están en la barriguita, porque esa mamá no los quería, porque ese papá no los quería, porque no quería que existieran, porque no quería que estuviesen. Y fuera de eso nacen y adivine y adivinador qué infancia le corresponde. Pues lleve del guapazo, porque igual no lo siguen queriendo, ¿cierto? Igual sigue con ese rechazo, con esa actitud, con esa forma hacia ese niño, hacia esa niña. Y llega muchas veces a la adultez, inclusive a la adolescencia, y sigue sin ser querido, sin ser amado, sin ser valorado. Llega a la adultez y las cosas no es que cambien de a mucho. Y hay tanto dolor y tanta situación en su vida que cuando forma hogar, en ese hogar se sigue sintiendo rechazado, se sigue sintiendo poco amado, inclusive aunque lo sea, aunque sea amado y sea valorado, pero esa herida, esas experiencias tan recurrentes, tan consecutivas durante la vida quedan y se transmiten precisamente a este nuevo hogar y a esta nueva realidad. Y hermanos, entonces tenemos un sufrimiento que le acompaña durante toda la vida. Toda la vida le acompaña una cantidad de sufrimientos. Y pensamos precisamente que es más grave de pronto lo que pasa con todas esas situaciones que a veces no tenemos el control. Pero hermanos, este aspecto del que estoy hablando termina dañando al ser humano en lo más íntimo. Este ser humano termina sintiendo que no vale. Termina sintiendo que no es importante, termina sintiendo que él fue un error de la vida, termina sintiendo que no vale la pena. Y hermanos, un ser humano con una visión de vida así sufre. Y la vida cuesta,
y la vida es agobiante. Amén, hermanos. Entonces muchas veces es más grande el daño que hacemos cuando no sabemos construir hogar, que muchas veces esas grandes catástrofes que suceden. Porque la catástrofe pasó y el ser humano se recuperó y siguió adelante. Pero en este caso dura un sufrimiento de por vida. Qué interesante, ¿cierto? Que podamos reflexionar en la importancia que tiene nuestro buen trato hacia los nuestros, nuestras buenas relaciones. Pero tenemos una hermosa noticia, y es que aquí tenemos el Dios experto en sanar corazones. Hay personas que tienen vidas muy dolorosas, pero aún así el Señor es capaz de sanar corazones. Necesita que le creamos, necesita que lo dejemos a Él actuar, lo dejemos a Él sanar, lo dejemos a Él, le permitamos y le creamos a Él para que esas realidades estén en nuestra vida. Así que muchas veces encontramos y pensamos que los enemigos están fuera de mi casa, y entonces tenemos que cuidarnos de los que están afuera, porque imagínense la gente de afuera. Y hermanos, resulta que no nos damos cuenta que muchas veces los enemigos no están tanto afuera, sino dentro de casa. Amén, hermanos. Hay una realidad que a veces desconocemos, y es que precisamente somos o son los seres más cercanos los que más daños pueden hacer. Aquellos que de pronto tienen esa posibilidad o esa responsabilidad de amar son los que pueden generar más daño. Aquellos que tienen esa responsabilidad de cuidar son los que pueden hacer más daño. Aquellos que tienen esa responsabilidad de educar. ¿Por qué? Porque resulta, usted no se ha puesto alguna vez a pensar, hermano, que nosotros, siendo la especie más desarrollada de todas las especies que hay, ¿cierto? Porque tenemos un cerebro mucho más desarrollado que todos los animales que hay sobre la faz de la tierra. Por eso el Señor nos colocó por encima de toda la naturaleza para sojuzgarla, ¿cierto? Para administrarla. Y usted se pone, digamos, a pensar en esa grandeza que tiene el ser humano, pero si el ser humano cuando nace es un ser humano totalmente dependiente. Un bebecito nace y si usted no lo voltea, ¿qué pasa? Le queda la cabeza así como si tuviera una plancha acá, ¿cierto? Le queda así bien planchetico, porque no lo voltearon, porque él no era capaz de voltearse. Si a usted un bebé no lo alimenta, si hace sus necesidades y usted no lo limpia, deje solito a un bebé, hermano, totalmente dependiente. Un perrito nace y el perrito corre y busca a la mamá. Un niño nace y no sabe caminar, ni gatear, ni voltearse. ¿Usted no le indica eso algo, hermano? Que resulta que Dios en su diseño perfecto nos hizo dependientes, porque el cuidado, la protección, el estar presente es vital para el buen desarrollo del ser humano. Por eso, donde el ser humano no fuera dependiente, ay, hermano, si eso es que sale la mamita de la dieta y ya se va a trabajar y le busca a quien cuida al bebé. Y viene y lo ve por allá en las noches y nos parece que tuviésemos como mascotica, ¿cierto? Muy rarita, en medio lo vemos. Y si podemos escaparnos, nos escapamos lo más que podamos. Señor, y no sabemos el daño que le estamos haciendo a nivel emocional con nuestra ausencia. Ahora se imagina que el bebé ya naciera hablando, caminando, pidiendo. Ah, no, hermano, sale de la barriga y de una vez a la guardería. Téngalo por seguro. Y resulta que no nos damos cuenta que este diseño necesita presencia cuidadora, presencia educativa, presencia formadora, para que el ser humano crezca sano emocionalmente, espiritualmente y por supuesto físicamente.
porque la salud es en todas las áreas. ¿Cierto, hermanos? Entonces, qué bueno que entendamos que somos necesitados. Todo ser humano es necesitado de esos elementos protectores. Todo ser humano es necesitado de amor, es necesitado de cuidado, es necesitado de comprensión, de ayuda, de soporte emocional. Eso lo necesitamos todos los seres humanos. Y si no lo tenemos, nos va a afectar en la vida. Amén. No va a pasar la cosa como que aquí no pasó nada, no, hermano. Nos va a afectar de alguna manera o de otra. Así que muchas veces los hogares no se acaban precisamente por lo que pasa afuera, sino por lo que hacemos o dejamos de hacer dentro de casa. Amén. Por lo que hacemos o dejamos de hacer. Y si alguien, digamos, de afuera viniese a hacernos daño, fue porque nosotros le permitimos la entrada, ¿no? Hay hogares o parejas que tienen sus conflictos con la infidelidad. Ay, hermana desaparecida, eso se me metió en el hogar, se le metió a mi esposo por los ojos. Bueno, antes de que ella se metiera en el hogar, ustedes lo permitieron, ¿cierto? Y se le metió en los ojos porque él fue el que abrió los ojotes para que le metiera, si no, no le mete. Porque nosotros somos buenísimos para echarle la culpa a todo el mundo y para no analizar qué pasó en este proceso, en qué fallamos en este proceso y por qué estamos en las que estamos, ¿cierto? Pero que el Señor nos ayude cada día a madurar esos aspectos. Amén, amén. Entonces, así que los hogares se destruyen precisamente por las mismas personas que tienen la capacidad de construir o de destruir, ¿cierto? Entonces, hermanos, creo que hoy es un hermoso día para pedirle al Señor que nos enseñe a construir. Recuerde, usted tiene las dos posibilidades, o construye o destruye, ¿cierto? Pero hoy que el Señor nos ayude precisamente a construir. Así que en cada hogar tenemos dos papeles antagónicos. ¿Usted sabe qué son papeles antagónicos? Bueno, normalmente cuando hay películas o cuando hay novelas o cuando hay series, hay uno que es el protagonista, que es el bueno, el luchador, el sufrido, el buena gente, la octava maravilla, ¿cierto? Pero hay otro que es el enemigo del protagonista. Uy, que es el malo, el que le hace. Ese se llama el antagonista. Entonces nosotros tenemos dos papeles, o somos protagonistas o somos antagonistas. Y hermanos, tenemos que mirar qué estamos haciendo en casita. Si de pronto somos de los demoledores, cuando una casa la van a tumbar por completo, lo que hacen es una demolición, ¿cierto? Vienen las grúas grandes, vienen esas bichas pesadas de hierro y acaban con todo. Bueno, hay personitas que acaban con el hogar, acaban con el amor, acaban con las relaciones. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Así que cada uno de nosotros somos o constructores o demoledores. ¿Usted qué es? Pregúntese usted y conteste si usted. Allá usted solito, sin dígale, no, usted solito. Estos procesos con el Señor son individuales, qué hermoso, ¿cierto? Conteste, ¿seré yo más demoledor o seré más constructor? ¿Aportaré más para construir o soy de los que aporto más para generar problemas y conflictos? ¿De acuerdo? Así que veremos 5 elementos que precisamente destruyen el hogar. Y vamos a ver cuáles de esos elementos estamos teniendo nosotros que debemos corregir. Primer elemento, hermano, las actitudes inadecuadas que dividen el hogar. En ellas tenemos varias. Tenemos una de las básicas, hermanos. Si nosotros queremos una convivencia sana, lo primero que debemos entender es que todos los miembros de mi familia son dignos de ser respetados. Amén. Una vez me encontré con una familia que me llamó mucho la atención y me generó un dolor, como ese dolor ajeno que uno le dice, Dios mío, pero ¿por qué pasan esas cosas, no? Y era que resulta que tenían uno de sus papitos en casa, ya estaba muy de edad, el hermano, el abuelito. Resulta que normalmente
cuando lleguemos a esas etapas, si logramos llegar, hay un retroceso en las habilidades. Ya el adulto mayor empieza a retroceder y llega el momento que a veces parecen niños, dependiendo de la enfermedad que les dé. Se chorrean, se ensucian, riegan, se ponen de mal genio, pelean con mundo y remundo y todo el mundo. Y entre menos educadito fue, es más complejo, es más atravesadito, llamémoslo así, ¿no? Entonces resulta que tenían el abuelito y bueno, uno entiende, ¿no?, la cuestión. Pero me dio mucho dolor que ellos se sentaban en la mesa y al abuelito lo sentaban en otro lado de la casa, la parte como más feíta de la casa, que estaba como sin pintar, sin arreglar. Ese era el lugar del abuelo. O sea, él no se podía sentar con ellos en la mesa. No, porque es que él riega. ¿Cuántos de aquí cuando éramos niños regamos? Lógico. Ahorita que tengo la bebé estoy recordando esos bellos tiempos donde uno le sirve el almuercito y se lo echa por todos lados, menos por la boca. ¿Ustedes lo vivieron? ¿Cierto? Eso se untan, se hacen mascarilla de cabello, de cara, de brazos, de piernas, de todo. Pero es que si usted no lo deja hacer eso, el niño no se alimenta bien, no crece, no tolera después la textura y tenemos después un problema con el niño que no come y luego obléguelo a comer, porque no le dejamos vivir esa experiencia. ¿Y quién nos limpiaba? Papá y mamá, nuestros cuidadores. Resulta que ahora viene la etapa del adulto y claro, como es un adulto, es uno grande, pero no logramos entender la necesidad de esa etapa y muchas veces creemos que lo hacen por maldad. Y qué triste, hermano, que muchas personas sufran de violencia después de haber entregado cuidado, ayuda, protección, sustento, amparo. ¿Será justo? No. Que el Señor nos ayude. Amén, hermanos, que cuando nos lleguen esos tiempos y nos lleguen esas realidades, podamos retribuir de lo que hemos recibido. Y si no hemos recibido, el Señor ha sido tan lindo y ha trabajado tanto en nuestro corazón, que aunque no haya recibido, puedo dar bien. Amén, hermanos, porque esa precisamente es la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Así que el respeto es vital, hermanos, para todos, para la pareja, para los hijos. Es un elemento que debe estar. El respeto tiene que ver con la honra, con darle el valor al otro, con ese papá que entiende que sus hijos están en formación, que tienen sus etapas, pero les corrige, les guía, los orienta, entendiendo su necesidad, entendiendo su etapa, con ese hijo que se dan cuenta y que entiende que mamá y papá tienen una responsabilidad de guiarle, de cuidarle, de orientarle, y acepta la dirección y acepta la guía de papá y mamá. Cuando el esposo se da cuenta que su esposa tiene el mismo valor que él y se ayudan mutuamente, cuando la esposa valora al esposo, ¿cierto? Y lo trata bien, lo trata con respeto, lo trata con amor, lo trata con bondad. Hermano, es que ese debe ser lo natural en nuestro hogar. Hermano, es que lo natural es que nosotros vivamos bien. Y hermano, tengamos cuidado, porque a veces nos pasa que por la cultura en la que hemos crecido, la cultura en la que nos movemos, nos suele pasar mucho que nos acostumbramos al mal vivir. Claro, como nos criamos en un ambiente donde la vecina pelea y saca al esposo cada rato de la casa y le saca los trapitos y le pone cachos y y el otro hermano, creemos que eso es lo normal. Y nos llevamos eso para nuestra casa. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos regulamos un poquito para que no nos escuchen tanto, pero es casi lo mismo. No, hermano. No, hermano. A nosotros el Señor nos llamó a ser diferentes. Y esa diferencia no se ve aquí. Mire, aquí todos son santísimos. Eso aquí le sale areolas a todos y alitas. Un poquito más y vuelan, son casi celestiales. Pero la vida cristiana se ve en casa, en el día a día, en cómo trato a los míos, en cómo me relaciono, en cómo tomo decisiones, en cómo allá es donde se ve quién de verdad es cristiano. Aquí todos somos súper, hiper, mega cristianos. Eso se ve en casita. O sea, el termómetro es nuestra vida en casa.
Amén, hermanos. Así que pidámosle al Señor que nos ayude. Entonces, principal ese respeto debe estar en nuestra familia. Un elemento que tampoco debe hacer parte, que destruye, que divide, que es un enemigo, hermanos, que tiene que ver en parte con ese irrespeto, es la costumbre de estar humillando a los demás. De estar, mire, a veces es impresionante que por la cultura, o sea, eso es un aprendizaje, en alguna parte lo aprendimos, hermano, y se nos quedó con nosotros, pero aquí estamos para aprender otras cosas. Entonces resulta que para dar mi punto de vista, que no estoy de acuerdo, que estoy incómodo, molesto, X o Y, tengo la costumbre de que me dé mal genio y desde el mal genio señalar, herir, criticar, ofender. Entonces resulta que para llamarle la atención a mi esposa la tengo que insultar y hacerla sentir mal. Para llamarle la atención a mi hijo tengo que insultarlo, este pedazo de bobo que no sirve para ni siquiera fue capaz de, pero no, pues dígale, ¿qué pasa, papá, que no ha lavado la loza? Se pone y la lavó, ya lo vi. Pero no tiene que insultarlo, no tiene que tratarlo mal, no tiene que humillarlo. Usted que no sirve para nada, que lo que uno que hace es tragar, parece un sabañón aquí. ¿Qué necesidad tiene de humillarlo cuando usted fue quien lo trajo y la responsabilidad de sostenerlo es suya? O sea, nosotros nos tenemos que ubicar en la vida. Entonces no tengo la necesidad de utilizar esos elementos para que esa situación se solucione. ¿Sí me hago entender? Así que debemos, hermanos, respetar, y todo lo que tenga que ver con humillación, hermanos, eso está fenomenal, tenga que ver con humillación, habla de una herida en nuestro corazón. Cuando usted tenga la necesidad de humillar, no digas que el otro me sacó la piedra, no, mírese. ¿Por qué yo tengo esa necesidad? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué pasó en mi historia? Y Señor, te pido que me sanes el corazón, porque nos relacionamos desde lo que hay en el corazón. Amén, hermanos. Otro elemento que debemos cuidarnos, hermanos, el egoísmo. No es que lo que yo quiera, lo que yo pienso, buscando el beneficio para mí y a los demás. Suertes que les deseo. No, hermanos. Somos un equipo de trabajo, somos un grupo y debemos cuidar por el bienestar del uno del otro. Amén, hermanos, que podamos ayudarnos mutuamente, que podamos aportar mutuamente para los beneficios de la casa, de los hijos, del papá, de la mamá, hermanos, porque hay que ser justos en la vida. A veces encontramos que los pelados o los chicos tienen, mejor dicho, el último celular, los últimos zapatos, mejor dicho, ¡ja! Y tienen en abundancia. Y eso no es que esté mal, pero a veces el papá y la mamá con los zapaticos rotos, con los cacharritos, porque el muchacho esté bien, porque es que se ponen, que es que donde no me dé, que es que me tiene que dar. No, también digo, papá, yo tengo un buen zapato, esta vez compre los zapaticos usted. Yo tengo zapaticos, tengo de fútbol, tengo esto. Papá, cómprese sus zapaticos, que mire usted los zapatos que tiene. Eso es justo. Amén, hermanos. A veces es el esposito bien arregladito, bien, y la esposita con los chocatos. No, mi amor, para juntos. Si juntos estamos enchocatados, pues estamos en las bajas, ¿cierto? Pero en lo posible que juntos estemos dentro de igualdad. Eso tiene que ver con la igualdad. Amén, hermanos. Entonces ese egoísmo, me interesa solo mi bienestar y no el del otro. Es importante mi dolor, entonces mi dolor debe ser entendido, respetado y validado. Pero el otro se queja y me duele acá. ¿Pero de qué le iba a doler? Si usted no hace nada. Pero usted sí se queja. Pero mi dolor sí es válido. Mi dolor sí es importante. Pero el del otro no. ¿Eso de qué me habla? De egoísmo. Donde es importante el sufrimiento del otro. Cuando está triste, ay, sí, es que estoy triste, estoy mal, estoy preocupado. Pero cuando el otro lo está, ¿por qué se pone triste? ¿Y de qué se preocupa? No, hermanos. Cuando hablamos de ese elemento, hermanos, es importante y validar al otro. Lo que siente, lo que piensa, lo que le preocupa. Amén, hermano.
Otro elemento que debemos cuidar, hermanos, el orgullo. Ay, Señor, que el Señor nos ayude. Uy, hay personas muy orgullosas, pero en extremo. Y uno se pregunta, ¿y este orgulloso de qué? Que yo sepa, aquí todos nos morimos y nos comen los gusanos. ¿O no? A ver, aquí no, excepto que lo cremen, ¿no? Pero el resto todos vamos a hacer comida de gusano. ¿O no? Que yo sepa, usted come y no le digo qué hace con lo que come. Todos, o alguien aquí es celestial. Nada. Todos iguales. ¿Qué tiene usted más? ¿Qué tiene de menos? Nada. Cuando somos orgullosos, mira, hermano, creemos que es que yo no perdono porque se está amargando, le hace daño, se está envenenando, usted mismo se está autodestruyendo. El no perdón no destruye al otro, me destruye a mí. Y usted cree que es que estoy muy fuerte, muy valiente porque no suelto, porque no perdono. Usted no sabe el daño que se está haciendo tan impresionante. No, hay que perdonar. Entonces, el orgullo, hermano, que es reconocer nuestras faltas. Nos equivocamos, somos humanos y nos equivocamos. Estamos en procesos de aprendizaje y estamos aprendiendo. Entonces, todo aprendizaje genera equivocaciones. Y las equivocaciones, cuando logramos superarlas, dejan de ser un error para convertirse en un aprendizaje, en una enseñanza. Entonces, normal, y sí, qué pena, me equivoqué. Y no es que yo pensé que era así. ¿De qué nos cuesta reconocer que somos seres humanos y nos equivocamos? ¿Qué hace tan difícil a veces el ambiente del hogar? Eso, que no reconocemos. Y y por más que entendamos que lo estamos haciendo mal, no sabemos ni media. Pues, ¿cómo queremos construir hogar? O sea, eso no da para construir hogar. Porque si tenemos un hogar de varios humanos. Y todos cometemos errores. Y aquí nos corresponde reconocer el error. Y cuando tenemos que agachar la cabeza y decir, sí, yo me equivoqué, perdón. Sí, se me salió, dijo uno, la chispa y dije lo que no tenía que decir, perdóneme. ¿Cierto? Y logramos restaurar esas relaciones para seguir adelante. Otro elemento, hermano, importantísimo, que no deja construir hogar y que lo demuele en gran manera, es la necedad. Es permanecer en el error, sabiendo que ya el Señor nos ha venido enseñando. La Biblia habla que no hay más perverso que el corazón. Hermano, es que yo siento que no lo debo perdonar. ¿Perdón? Es que yo siento de parte, y meten hasta el Señor, ¿no? Yo pienso de parte del Señor que Él no merece el perdón. No, pues, el segundo Jesús, entonces. Quien nos perdonó fue el Señor. ¿Y lo merecía usted? No, ninguno lo merecíamos. Pero por su amor nos perdonó. ¿Y qué nos dice? Que lo mismo que recibimos de eso, demos. Entonces, como le indicabas, el perdonar me libera a mí. Que me hace bien perdonar. Entonces encontramos la palabra que dice que más engañoso que el corazón no tiene remedio. ¿Quién lo entenderá? Entonces dice, yo soy el Señor que examino los pensamientos, escudriño las intenciones del corazón para darle su merecido a cada uno, la cosecha de sus acciones que sembró. Por eso es que hablamos de un Dios que trabaja en el corazón. Porque si alguien conoce la intención de su corazón es el Señor. Usted puede venir, hermana, mi intención no era mala, yo no quería ofender, yo no quería. El Señor sí conoce la intención. ¿Con qué intención usted lo hizo? Y si su intención fue buena, bueno, dígale, Señor, ayúdame, porque mi intención fue buena, pero la cosa me salió mal. ¿Cierto? Y si su intención fue mala, Señor, sana mi corazón porque tengo malas intenciones. Amén, hermanos, porque eso es así. Así que, hermanos, ese es un elemento que nosotros debemos tener muy pendiente, la necedad, que el Señor nos enseña y nos corrige y nosotros por un oído nos entra y por el otro nos sale. Y entonces no se ve nuestro progreso.
No se ve nuestro cambio. Venimos y escuchamos la palabra y el Señor, debemos perdonar, ser más amorosos, ayudar al buen ambiente en la casa, ser armónicos, y seguimos igualiticos. Nos vamos para la casa y seguimos en las mismas. Yo entiendo que esa costumbre a veces no es fácil dejarlas, porque venimos muy acostumbrados a muchas costumbres de esas. Pero hermanos, la Biblia nos dice: quítese de vosotros toda ira, gritería, enojo, maledicencia. O sea, hay un trabajo que usted tiene que hacer. Usted tiene que decir: se le va a salir el chuki. Usted: Señor, guarda ese chuki que se me quiere salir. Ayúdame, Señor, porque no quiero ofender, porque no quiero lastimar. Se me está saliendo la piedra. Ahorita vengo, voy a ir a dar una vueltica, y mejor vaya así, dé una vueltica para que le baje. ¿Cierto? Por aquí no pasa. Bueno, como por aquí no pasa, vayas hasta el centro donde sí pasa. Porque a veces la piedra es muy grande y de aquí al centro ya se diluye un poquito. Entonces, es necesario. Mira, hay un hermoso versículo de la palabra del Señor que nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? ¿Por qué le es contado como pecado? Porque el Señor le está formando, le está diciendo qué debe hacer y él no lo hace. ¿Eso qué es? ¿Qué pecado es? La desobediencia, la misma que metió a Adán y Eva en el proceso en el que estamos. Así que cuando usted sabe hacer lo correcto, lo justo, lo debido y no lo hace porque usted ya sabe que es lo justo, a usted le cuenta como pecado. Qué interesante, ¿no? Que el Señor nos ayude, porque a veces se nos cuela mucho pecado por debajo de la cuerda y creemos que el pecado es la infidelidad, que el pecado es hacer negocios chuecos, que el pecado son los, entre comillas, los que llaman los pecados grandes, porque eso no es ni grandes, ni pequeños, ni blancos, ni rojos, ni azules, ni negros. Todos son pecados. Pero a veces creemos que es eso. Pero mire tan hermoso el Señor que es en ese vivir, en ese día a día donde podemos trabajar esos elementos, ¿cierto? Entonces tenemos precisamente esas actitudes que no nos favorecen. Segundo elemento, hermano, que destruye los hogares: los sentimientos negativos. Tenemos personitas, hermanos, con unas raíces de amargura, con unos resentimientos de años, de tiempo, formando hogar, siendo pareja. ¿Y cuál es el problema, hermano? El problema es que yo no puedo dar de otra cosa sino solo de lo que hay en mi corazón. Entonces, si yo tengo resentimiento y amargura en mi vida, de esa amargura voy a tratar a mi pareja, de esa amargura voy a tratar a mi mamá, de esa amargura voy a tratar a mis hijos. Así aparece. No, eso alguito, pero cuando se me sale el chuki, o sea, cuando tenemos nuestros picos emocionales, hermanos, se nos va a salir lo que está en el corazón. Por eso necesitamos que el Señor sane nuestro corazón. Por eso necesitamos que el Señor nos ayude. Me mantengo hoy secretaria asistente. Que el Señor nos ayude. Porque, hermanos, con un corazón resentido dañamos, atropellamos, queremos hacer lo bueno, pero eso que está en el corazón no me deja. Por eso un corazón resentido le cuesta creer en el amor. Por eso un corazón resentido le cuesta entender que el otro le está diciendo la verdad. Porque es un corazón que tiene unas situaciones emocionales que le es difícil precisamente creer en el otro. Esas raíces de amargura, hermano, están dañando nuestra relación en familia. Y a veces tenemos raíces de amargura desde muy temprano, desde infancia, y no las hemos sanado y la traemos a nuestros hogares, hermano, y va a salir en las relaciones con los demás y sobre todo en la relación de pareja. Es donde más van a salir esas situaciones que tenemos en nuestro corazón. Y encontramos la hermosa palabra del Señor, ¿cierto? Que dice: el hombre bueno, muy bien, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque
de la abundancia del corazón. Ay, hermana, es que se me salió ese insulto, pero yo no quería dárselo. ¿De dónde sale ese insulto? ¿De dónde sale ese desprecio? ¿De dónde sale ese trato? Del corazón. Por eso es que necesitamos al cirujano de corazón abierto para que trabaje en nosotros. Amén, hermanos, para que nos ayude a hacernos cargo de nosotros, de nuestros procesos, y de esa forma poder construir esa relación y esa familia sana y estable. Otro sentimiento que genera mucho daño a nivel de la familia es esa sensación de soledad, que estamos solos, que nadie nos entiende, que nadie nos comprende. A veces puede ser porque no nos damos a entender y creemos que el otro adivine. Entonces, hermano, dentro de los dones del Espíritu no está el don de adivinación, ¿cierto, pastor? Usted no pretenda que su esposo le adivine que usted está triste, achicopalada, agobiada. Es que él debe saberlo. Ay, hermano, ese no se da cuenta. En la mayoría de veces, excepto que ya dure como 3 días. Oye, usted está como triste hoy. Llevo 3 días y hasta ahora se da cuenta. Ah, caramba. No se da cuenta. No se preocupe. Eso es natural en el hombre. Él no tiene el tinte emocional que tiene la mujer. En cambio, una mujer ve a otra mujer. ¿Usted por qué está como achicopaladita hoy? Pero eso lo tenemos nosotras las mujeres. Ellos no. A ellos toca con plastilinita. Y no es porque no sean menos inteligentes, es que son diferentes. Dios nos hizo diferentes. Entonces el hombre, usted le tiene que decir: amor, estoy triste. Ay, sí, mamita. ¿Y eso por qué? Porque él no ha caído en cuenta, no me preocupe. ¿Por qué muchas veces nos sentimos solos? Porque queremos que el otro adivine, sepa por lo que paso, sepa que me agobia, sepa que me preocupa. Y el problema es que no le compramos la bolita mágica para que él lo sepa. Entonces, ¿cómo lo va a saber? Hermano, nos corresponde hablar, nos corresponde decir. Amén, hermanos. Y eso sí, que hay un oído dispuesto a escuchar, a entender. Mi papi, estoy triste. ¿Por qué está triste? A ver, ¿usted qué le falta? ¿Tiene comida? ¿Tiene? Validemos lo que siente el otro. Respetemos lo que siente el otro. Así usted diga: pero yo no entiendo por qué se siente triste. Se siente triste, suficiente. ¿Sí me hago entender? No tengo que comprender a totalidad. Con que ella diga, con que él diga y yo respete ese sentimiento, ya estamos haciendo bien. ¿Sí me hago entender, hermanos? No me tiene que pedir permiso a mí para sentirse triste. ¿Y triste por qué? A ver, ¿qué le falta? ¿Qué le preocupa? No, está triste, está afanado, está agobiado, X o Y. Entonces seamos, porque esa sensación de soledad destruye los hogares. La persona se siente que no hay nadie que le entienda, que no hay nadie que le escuche, que le comprenda. Yo estoy sola en medio de una casa, estoy sola en medio de un hogar. Me siento que no pertenezco, porque cuando tenemos esa sensación de soledad, no tengo sensación de pertenencia al otro. Entonces hace que el día a día sea difícil. No tengo sensación de pertenencia y me toca plancharle, cocinarle, hacerle. La sensación es horrible y toca hacerle otro poco de cosas más. Y no tengo sensación de pertenecer. ¿Sí me hago entender? Eso hace que la vida en el hogar sea difícil, sea complicada. Así que tengamos cuidado y hablemos de lo que nos pasa. Busquemos la cercanía afectiva. Hay hombres que son más afectuosos, hay mujeres que son más afectuosas. Normalmente en la pareja uno de los dos es más pichuchón que el otro, ¿cierto? Entonces resulta que el que es menos pichuchón o menos afectuoso, eso es lo normal de él y él se aísla. Y el otro sufre. Ya ni me da un abrazo. Si yo no lo abrazo, si yo no lo beso, no hay abrazo, no hay beso. No sé qué, sí. Y el otro fresco como una lechuga, porque él no es pichuchón. Cuando nosotros hablamos de sabiduría para construir hogar, hablamos de entender esas diferencias. Y si usted es el pichuchón o si usted es la pichuchona y usted quiere vivir bien con su esposito, con su esposita, ¿qué debe hacer? Pues que yo tengo el don de pichuchón, agárrelo y pichúchelo y pare de sufrir. Porque es que quiero que el otro me pichuche, pero es que si yo no le pido un beso, no me da un beso. No le pido un abrazo, no me da un abrazo. Pues si usted es la que lo necesita, venga papi, piqueme, abráceme, agárreme,
Porque hermanos, pretendemos que el otro nos adivine, hermano. ¿Qué cosa tan difícil es esa? Hablemos. Pero hermana, es que si yo no le digo, no lo hace. Pues así son, ¿qué más hacemos? Ya construimos hogar, sigamos construyendo. ¿Sí me hago entender? O sea, no nos enredemos y nos demos mala vida, sino seamos claritos en lo que necesitamos, en lo que queremos, y será más fácil construir hogar. No pretendamos que el otro lo sepa, lo adivine, sino que nosotros podamos. Mi amor, necesito abrazo, mi amor, necesito esto. Venga para acá, usted porque está tan distante, venga para acá, y lo consiento, lo pichucho. Y el otro, y ya pasó el malestar emocional. Amén, hermanos. Entonces seamos cuidadosos con esos aspectos. Otro sentimiento que daña muchísimo el hogar es la desesperanza. ¿No? Esto ya no sirve, no, esto ya se acabó, aquí no hay nada que hacer, eso no lo cambia nadie, a mí no me cambia nada. Esa desesperanza, eso va generando un hueco grandísimo a nivel de los hogares. Y hermanos, mientras tengamos vida y tengamos al Señor, hay esperanza de ser mejores. Dios trabaja con nosotros todos los días. Mire todos los programas que se arman a favor de nosotros. Así que no perdamos la esperanza y trabajemos en nosotros, porque a veces, hermana, que cambie Él. Cuando Él cambie, cuando Él, ¿y cuándo va a cambiar usted? ¿Cuándo se va a hacer cargo usted de usted? De su actitud, de su forma, de lo que está mal. No, usted cree ya la octava maravilla. No, pues perfecto, váyase para el cielo, porque usted aquí está perdiendo el tiempo. Si somos imperfectos, necesitamos estos procesos de transformación. Entonces, hermanos, entendamos que hay cosas que debemos mejorar, cosas que debemos cambiar para construir precisamente hogar. Entonces, esa desesperanza me da la sensación de que no pueden las cosas mejorar, que hay como un descontrol, que nada puede solucionar. Y claro, hermano, eso hace que fácilmente se destruya un hogar, porque se pierde la fe de que las cosas pueden salir mejor. Otro aspecto importantísimo, hermano, para construir hogar, hermano, que en nuestra familia haya contención emocional. ¿Qué es eso, hermana? ¿Eso con qué se come? La contención emocional es saber que, digamos, ella está triste y agobiada, yo le entiendo, le abrazo, le escucho. Si puedo ayudarle en algo, le ayudo. Y si no, esto ya es suficiente. Es contener emocionalmente. ¿Cuántas veces la esposa lloró toda la noche y amanece con los ojos así? Y el esposo roncó toda la noche. Y la escuchó llorar, la escuchó quejar, la escuchó y no hizo nada. Y no hizo contención emocional. ¿Cuántas veces el esposo trasnochado, preocupado, agobiado toda la noche, X o Y o el día, y la esposa, mire a ver qué hace, que lo resuelva, se metió, que busque, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a amar. A veces nos falta mucho el amor del Señor. Tengo que ser misericordioso con los míos. Si mi pareja está sufriendo, así yo no entienda su sufrimiento, es un sufrimiento. Debo contenerle emocionalmente. Y contenerle no, y ya, cálmese, ya no llore. Ya. No. Es validarle, recuerde, contener es validar y respetar su emoción. Validar y respetar su preocupación. Amén, hermanos. Eso es contener emocionalmente, y a veces en la familia se nos olvida. Llega el chico afanado, preocupado, papá, mamá, es que en el colegio me hacen bullying, me tratan así. Y usted, ¿para qué, ¿para qué pone a pararle bolas? ¿No ha escuchado el chino? No, ni porque fuera sordo. O sea, viene apaleado a buscar protección y ayuda y consuelo, y nosotros terminamos apaleando. Y fuera de eso, mira a ver cómo se defiende. Ay, va y le pega un puño a ese chino. Y luego nosotros encima, ¿usted cómo se le ocurre? Usted es un cristiano. ¿Usted qué van a decir de mí? Sí, porque la preocupación es, ¿qué van a decir de mí? Yo que soy allá de la iglesia San Benita. ¡Qué vergüenza!
Hermano, nosotros hacemos unas cosas que el Señor nos ayude. Amén, hermano, el Señor nos ayude. Porque, hermanos, él necesitaba contención. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Hermano, necesitamos papás que defiendan a sus hijos. Hombre, que le hacen bullying en el colegio, vaya y hable con el docente. Qué pena, mi hijo le está pasando esto y esto y esto y esto, y lo defienda. ¿Cómo se siente ese hijo cuando recurre a usted y usted no lo defiende? Es que no hay una protección, no hay un cuidado. Entonces ese pelado queda con que a mí me toca aquí defenderme en la vida porque quedé solo. Por favor, hermanos, eso tiene que ver con nuestra labor. Así que la importancia de la contención emocional, ser escuchados y ser validados. Y otro punto, hermanos, que debemos tener cuidado, y tiene que ver con el sufrimiento. Hermanos, hay vidas, hay personas que se acostumbraron a sufrir. Claro, y no lo juzgamos, porque no estamos juzgando a nadie. Viene un aprendizaje de sufrimiento, 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 del que hablábamos. Y llegan a una edad y van bien las cosas. Ay, está la octava maravilla. Poder en el Señor, ¿qué estará pasando? Algo se tiene que estar guardando el diablo. Algo me tiene que estar preparando porque esto está muy bien, esto está... O sea, no, y nos da risa. Pero ¿sabe qué es? Es un aprendizaje en el sufrimiento. Y le cuesta aceptar el buen vivir que da el Señor. Y hay muchas familias y muchas personas que no son capaces de aceptar el buen vivir que da el Señor. Entonces se llevan el evangelio, pero siguen viviendo como antes. O sea, con un pie en el evangelio y con el otro pie con las costumbres antiguas. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude a entender que Dios diseñó un buen vivir para nosotros. Él es nuestro descanso, Él es nuestro refugio, Él es nuestra paz, Él es nuestra tranquilidad. Mira, hermano, cuando usted se encuentre agobiado, afligido, desesperado, corra al Señor. Venga y dígale: Señor, te la llevas o te la mando. No sé qué hacer. Dame la sabiduría, dame las estrategias. Quiero hacerlo bien, quiero hacerlo correcto, quiero hacerlo justo, pero no sé cómo. ¿No es el Señor tan bueno que nos ayuda y nos orienta? Hermano, el Señor nos da qué hacer. Así que, hermanos, agarrémonos de la mano del Señor. Entonces, personas que se han acostumbrado al sufrimiento. Todos en la vida pasamos por situaciones dolorosas, todos. Unas más, unas menos, pero todas son situaciones dolorosas. Pero hay personas que se quedan en ese sufrimiento. Les voy a leer una historia. Y ustedes van a pensar: ¿soy vaso o soy lago? ¿De acuerdo? Vamos a escoger vaso o lago. Un anciano maestro, algunos ya escojamos antes, a ver quién se raja. Me gustó la idea. A ver, levanten la mano los que creen que son vaso. Los que creen que son vaso. Levanten la mano los que consideran lago. Un lago. Y los que nada, por puro miedo, levanten la mano. Diga, hay una que dice ninguna de las anteriores. Esa mejor. Bueno, vamos a leer la historia. Dice: un anciano maestro, cansado de las quejas de su discípulo. A veces tenemos hermanos con espíritu quejón. Se queja por esto, se queja por esto, se queja por esto. Oye, hermana, otra vez hoy pollo, otra vez pescado, otra vez carne, otra vez no, ahora los zapatos nuevos me asientan, la no sé qué, no, esa ropa. Ay, Dios mío, Señor. Bueno, este discípulo era más o menos así. Un maestro que estaba cansado de las quejas de su discípulo le mandó una mañana por sal. Cuando hubo regresado, le ordenó echar ese puñado de sal en un vaso de agua y que se lo bebiera todo. Entonces le preguntó: ¿qué tal sabía? Muy fuerte, dijo el muchacho. Me carraspea la garganta. Imagínense, un puñado de sal en un vasito, ¿eso queda? Imposible, ¿no? El maestro sonrió y acto seguido le dijo que echasen la misma cantidad de sal en el lago. Los dos caminaron en silencio hasta allí y el joven tiró la sal en el agua del lago. El anciano le ordenó que ahora bebiera de esa agua del lago
Y después de un largo rato le preguntó qué tal sabía esa agua. Mucho más rica y refrescante. ¿Notaste la sal?, le preguntó el maestro. No, respondió el discípulo. El anciano se sentó entonces junto al joven y con mucha ternura le explicó. El dolor de la vida es esa sal pura, ese es el dolor de la vida. La cantidad de dolor es la medida, la cantidad del dolor es la medida, pero la amargura depende del recipiente donde metemos precisamente la sal. Así que cuando experimentas el dolor, lo único que tienes que hacer es expandir su comprensión de las cosas, ampliar el panorama de lo que sucedió. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tienes dos opciones: quedarte en el dolor y en el sufrimiento, o aprender de ellos y superarlos. Entonces, nosotros tenemos esas dos opciones. O somos el vaso que nos quedamos con el dolor, o somos el lago. ¿Qué significa ese lago? Es la capacidad que yo tengo de entender las cosas sin tomarme todo a pecho. Hay algunos que tienen, les digo yo a mis pacienticos, tienen la tendencia a volverse protagonistas de novelas sin sueldo. Llega el esposo bravo y ella se pone más brava porque él está bravo. Entonces ella le pone, llegó bravo, ay, pues yo también me pongo así. ¿Y usted por qué está bravo? ¿Por qué él está bravo? ¿Y qué pasa que él está bravo? No, porque está bravo, eso tiene que ver conmigo. Protagonista de novela. Todo tiene que ver con él o con ella. Hermano, eso es un daño. O sea, el otro no puede porque todo tiene que ver con él o con ella. No, hermano, somos seres totalmente independientes. Déjelo con su bravera. Desde que no sea grosero, deje que le baje el mal genio. Todos tenemos derecho de vez en cuando a tener mal genio. Amén. Pero déjenos quieticos, que nos enfriamos. Toda olla caliente tiene que enfriarse. Dejemos quieticos y lograremos. Entonces, cuando hablamos precisamente, hay personas que se quedan en ese sufrimiento. Entonces, ¿qué hacemos para ayudar a que el sufrimiento no permanezca tanto en nosotros? Entender. Por ejemplo, entienda, mi esposo está molesto. ¿Qué le pasaría? ¿Será que le sucedió algo en el trabajo? ¿Será que le fue mal? ¿Será que le pasó esto? Claro, anoche no durmió bien, se fue temprano y está recansadísimo, pobrecito. Le voy a abrigar agüita para los pies. O sea, amplío el panorama y no me pongo en la misma situación del otro a ver quién de los dos está más bravo. ¿Sí me hago entender? Es buscar si una persona reacciona. Mire, un elemento sencillísimo para las relaciones humanas. Si viene